Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a una nueva sesión de tarot interactivo generalizada aquí en tu canal, aquí en vuestro canal, Rafael Tarot Sevilla. Hoy le vamos a poder preguntar a los seres de la luz exclusivamente cómo poder atraer un nuevo amor a tu vida. Pero como yo le enseño a todo el mundo, a los miembros del canal, por ejemplo, cómo va a poder atraer todo lo bueno a nuestras vidas, siempre tenéis que ponerle el bien por delante. Quiero un buen trabajo, quiero una buena salud, quiero un buen dinero, quiero un buen amor. No olvidéis pedirlo así, que es la forma correcta para poder pedirle al universo, quiero un buen amor. Si no, el universo te puede traer, o Dios, como prefieras, te puede traer un amor más alto, más bajo, más flaco, más gordo, pero seguramente no sea el amor que a ti te habría gustado tener. Por eso le tienes que pedir siempre al universo un buen amor. Esta es la técnica más fácil que te voy a poder enseñar aquí en este vídeo. Ese es el verdadero secreto de este vídeo. Pedirle con pensamiento, sentimiento al universo, a Dios, un buen amor a tu vida y sentir que ya se ha hecho realidad. Ese es el secreto de este vídeo, pero vamos a utilizar el tarot para que tú puedas verlo. A ver qué tienes que hacer para traer un nuevo y un buen amor a tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer para traer un buen amor y nuevo amor a tu vida? Vamos a ver una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Necesitamos respuestas cortas, entonces por eso vamos a utilizar solamente muy pocas cartas. No hace falta echar 27 cartas para, si no sería demasiado largo. Pero bueno, nos lo van a poder resumir, que es la forma más clara. Forma clara, concisa, es lo que tú necesitas escuchar. Primera opción, el corazón de color rojo. Segunda opción, color de violeta, corazón de color violeta. Y la tercera opción, el corazón de color azul o celeste. Te dejo aquí para que puedas decidir cuál de estas tres opciones conecta contigo. Bien, siempre de izquierda hacia derecha, vamos con la primera opción, dejamos esto por aquí y comenzamos con la primera opción. A ver qué es lo que nos dice la primera opción, corazón rojo. Primera opción, vamos a ver. Bueno, me alegra mucho el poder decirte, no nos conocemos en persona, sobre todo si sois unas cuantas de miles de personas las que vais a poder ver este vídeo, pero me alegra mucho que por destino, hay un gran amor para ti. No solamente nos hablan tanto el 3 de copas como el 8 de bastos que nuevos amores van a venir a tu vida, es decir, que prácticamente no tienes que hacer nada para que nuevos amores entren a tu vida. Prácticamente no tienes que hacer nada, repito, porque esto está decretado para ti. Como siempre comento, acerco mucho la cámara para que podáis ver que realmente interpreto el tarot, que no me lo invento. 3 de copas, el juicio, 6 de copas, un gran amor por destino o incluso un amor del pasado. Ojo, ¿eh? Un amor por destino o incluso un amor del pasado. Desde mi punto de vista, cuando a mí normalmente el juicio junto al 6 de copas me habla de un amor del pasado, no solamente se pueden referir a un amor de esta vida, sino ese amor del pasado seguramente sea un amor de una vida anterior. Por eso nos hablan amor del pasado. Un amor que te tiene que hacer bastante feliz, ¿eh? Fíjate cómo el 3 de copas nos habla de felicidad, de amistad, de buena conexión, de amabilidad, de cordialidad, de honestidad. Bueno, pues aparte del secreto que le he dado a todo el mundo al comienzo del vídeo, de pensamiento, sentimiento, pidiéndole al universo, pidiéndole a Dios un nuevo amor, un buen amor, y crees que ese hombre o esa mujer ya está a tu ladito contigo todos los días, esa es una técnica, utiliza esa técnica y ese buen amor llegará a tu vida. De todas maneras, en esta primera opción ya te vienen diciendo otro gran secreto para poder atraer un gran amor. Compórtate de forma alegre, habla de forma alegre, piensa, expresa la alegría que todo el mundo tiene en su interior, que tú tienes en tu interior. Muéstrate tal como eres.
sin dobles caras, sin doble intención, que la persona te vea limpia, en presencia, a través de las redes sociales. Hay gente que está apuntada a páginas para poder conocer a hombres, para poder conocer a mujeres. Da igual el método que tú utilices, evidentemente no te tienes que quedar en tu casa sentadita o sentadito en un sofá esperando que vengan estas maravillosas personas, que repito, que prácticamente sin hacer nada van a venir porque está decretado para ti, decretado para ti, decretado para ti, ese gran amor. Y esos grandes amores, el 8 de bastos nos habla de varios pretendientes, pero la mejor opción es como te dice el 3 de copas. Sal, diviértete. Es muy importante todo esto porque la gente se concentra en la llegada de una persona, que es lo mismo que pasa cuando se marcha una persona de vuestra vida. Lo ponéis absolutamente todo, toda vuestra energía, todos vuestros pensamientos, toda vuestra atención en esa persona. No, tienes que ser feliz contigo mismo, contigo misma. ¿Eh? Tienes que ser feliz contigo mismo, contigo misma. A ver si enfoca la cámara bien. Ahí está. Este es el secreto para poder atraer un gran amor a vuestra vida. Siendo felices con vosotros mismos. ¿Por qué? Porque estáis enviando esta energía al universo. Felicidad, felicidad, felicidad. Las puertas, como te habla el juicio, se abren totalmente para ti. Es energía. Tenéis que pensar y sentir que todo es energía. Entonces, cuando nosotros actuamos de esta manera, energéticamente hablando, vibramos muy alto. Cuando nosotros vibramos muy alto, las puertas del cielo se abren. Fíjate toda la información que te estoy dando para atraer personas a tu vida, buenas personas a tu vida y buenos amores a tu vida, porque el 8 de bastos nos indica que tendrás que elegir. Sí, tendrás que decidir si te conviene más la persona alta, la persona bajita, la flaquita, la que tiene pelo, la que no tiene pelo. Vas a tener que elegir. Pero nos hablan de buenas opciones. Ahí ya decidirás tú quién de esas personas es con quien más conectas, pero vas a tener varias oportunidades. Igual que el universo te está diciendo que gracias al 3 de copas y el juicio, ya he hablado de amores del pasado, es posible que alguien de tu pasado, de esta vida, pueda volver contigo, quiera volver contigo. Y es posible que en esa segunda o tercera oportunidad os vaya muy bien. Eso viene aquí también. Pero nos hablan de forma general de varias personas. Está decretado para ti, como estamos viendo, que alguna alma gemela, yo diría que más de una, y aquí mucha gente se sorprenderá. Ah, pero yo tengo más de un alma gemela. Pues sí, solemos tener más de un alma gemela. Otra cosa es la llama gemela, que eso es diferente. Pero sí, puedes atraer y debes de conseguir varias almas gemelas en tu vida. La verdad es que sí. Bueno, pues esos serían los secretos para poder atraer ese buen amor a tu vida. Primero, que está decretado. El universo ya te lo va a conceder. Lo segundo, diviértete, conoce gente, pero muéstrate siempre muy amable. Expresa la amabilidad, la felicidad que tienes en tu interior. No lo fuerces, deja que todo salga de forma natural. Y como se indica aquí maravillosamente el juicio, mágicamente el universo hará que esa persona de un momento a otro, porque esto será de un momento a otro, esa persona especial aparezca en tu vida. Saben aquí conversaciones que posiblemente sean a distancia. Seguramente ese amor no viva muy cerca de ti. Pero repito, el 8 de bastos nos habla que varios amores, varios pretendientes van a llegar a tu vida. Bueno, a ver qué te dicen los ángeles por aquí. El momento ideal, qué carta tan bonita, por Dios. El momento ideal para que ese amor llegue a tu vida, porque es el momento ideal, porque tú lo estás trabajando, porque tú lo estás consiguiendo y ese gran amor o esos grandes amores van a venir a tu vida. Así que nada, enhorabuena, enhorabuena. Vamos ahora con la segunda opción, este corazón de color violeta.
Bien, vamos con la segunda opción, el corazón de color violeta. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para poder atraer un gran amor? Fijaros con cuánta claridad nos habla el universo a través del tarot. Fijaros que, como siempre digo, acerco mucho las cartas para que podáis ver que efectivamente, pues no me invento la tirada. Aquí está. Por cierto, toda aquella persona que quiere una consulta personal conmigo ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Por aquí aparecerá la dirección o el número de teléfono y la dirección de correo electrónico para poder contactar conmigo. Bueno, estamos viendo cuál es tu mensaje, cuál es tu técnica, tú que has elegido el corazón violeta. Lo primero que te habla con mucha claridad, el 5 de bastos y el caballero de bastos. En teoría, tú que has elegido la segunda opción, bueno, pues os gustan las personas de carácter fuerte. En principio, ¿eh? En principio, ten en cuenta que es un vídeo interactivo, sí, de tarot interactivo, pero es un vídeo generalizado. Tarot interactivo, pero generalizado. Y estamos viendo que está muy bien que te gusten las personas de carácter fuerte, porque seguramente tú necesites a alguien de carácter fuerte a tu lado por diferentes motivos. Uno de esos motivos es porque tú a lo mejor también tienes un carácter fuerte y no te gustan personas muy tranquilitas, muy modositas. Necesitas a alguien con nervio, necesitas a alguien con pasión. Lo vas a conseguir, ¿eh? Fíjate la combinación de estas dos cartas. Vas a conocer y vas a conseguir ese nuevo amor tan pasional como tú necesitas. Pero por favor, si tú has comprobado ya que situaciones o personas de tu pasado no han funcionado en tu vida, por favor, no lo intentes. Lo primero, no intentes de nuevo poder volver a contactar con alguien porque tú lleves mucha conectividad, porque haya mucha conectividad entre vosotros, porque haya habido mucha pasión entre vosotros, no significa que vaya a haber amor entre vosotros. Hablo de pasiones y relaciones de vuestro pasado. En este caso, para que puedas atraer un nuevo amor, tienes que desvincularte de los viejos amores, de los viejos temores y de las viejas luchas. Porque hay que ver que ese antiguo amor, porque mi expareja me hizo esto y esto. ¿Las personas son iguales? No. Cada persona es diferente, cada persona es un mundo. Entonces es normal que muchos de vosotros tengáis reticencias o tengáis algún tipo de duda sobre un nuevo amor que pueda venir a vuestra vida. Pero no significa que el amor nuevo que vaya a venir a vuestra vida se vaya a comportar igual que el mismo que se fue o igual que el mismo que te hizo daño. Eso por una parte. Por otra parte, el consejo que te están dando aquí para poder atraer un nuevo amor, siempre en conocimiento con las personas, esto no se basa solamente en escribir en un pergamino, en un papelito, encender dos velas y meterle fuego al papel. No, esto no funciona así, esto no funciona así. Siempre tenemos que mirar a nuestro interior, el pensamiento, el sentimiento, la energía, todo lo bueno que nosotros tenemos en nuestro interior y ofrecérselo al mundo, pero con energía. Si queréis utilizar la magia, esta es la forma correcta, pensando y sintiendo que ese gran amor o esos grandes amores, porque hay gente que necesita de tener varios amores, van a venir a vuestras vidas. Pero porque lo escribas en un papelito, eso no va a funcionar demasiado, ¿eh? Tenemos que utilizar la energía que Dios nos ha dado. Recordad que nosotros somos hijos de nuestro Creador, con lo cual tenemos mucho más poder del que la gente pueda llegar a pensar. Entonces, la gente del pasado para ti, que has elegido esta segunda opción, no es conveniente para ti volver a tener ningún tipo de relación con alguien de tu pasado, ni siquiera por vivir grandes momentos sexuales, que los podéis vivir, pero todo acto tiene una consecuencia. Por una noche de pasión se te puede complicar la vida muchísimo con alguien que ya nos complicó la vida anteriormente. Eso para empezar. Que tú quieres conseguir nuevos amores y que esos nuevos amores sean pasionales y fuertes como tú y tengan los mismos valores que tú. Estupendo. No hay ningún problema. Pero no intentéis buscar en nuevas parejas lo que ya tuvisteis en otras. Creo que me he explicado. Pongo un ejemplo. Me gustan los hombres,
de 1,80 m, de 1,85 m, de 1,90 m, fuertes, viriles, esos hombres que tienen cara de peligrosos. Bueno, si luego ese hombre que parece peligroso se comporta como un hombre peligroso, te hace daño, no te quejes. Has buscado el peligro. ¿Entendés lo que digo a la hora de pensar y de sentir? Yo quiero un hombre que sea el que busque un hombre o la persona que busque un hombre. Quiero un hombre que sea viril, por poner ejemplos, que sea inteligente, que sea amable, que me cuide, que sea fuerte, pero que sea comprensible. Lo piensas, lo sientes, lo envías al universo. Porque el 2 de copas te habla de mensajes. Mensajes, ¿eh? Enviáis estos mensajes al universo. Pero aléjate de todo que tú ya sepas que te puede hacer algún tipo de daño. De toda aquella persona que, si parece un león, tiene el pelo de un león, tiene los dientes de un león, la garra de un león y se comporta como un león, será un león. Si luego te come, no te quejes. Me ha comido un león, pero si te lo estaban diciendo. Bueno, pues con las personas exactamente igual. Si una persona parece que no se interesa por ti, una persona parece que no se preocupa por ti, una persona te habla cuando le da la gana y una persona se comporta de una forma que a ti no te gusta, ya te está diciendo esa persona que no es la adecuada para ti. Con lo cual tienes que buscar otro tipo de personas. Eso te ahorrará una cantidad de tiempo, de esfuerzo o incluso de lágrimas increíble. Porque ya tendrás muy claro qué es lo que quieres y qué es lo que no necesitas en tu vida. Bueno, estos son consejos, como te están diciendo. Lo mejor, como ya te estaba comentando, es que el 5 de bastos nos indica las cartas del pasado, que esas relaciones negativas que hayas podido tener, afortunadamente no se van a ir repitiendo en su totalidad. Alguna que otra sí que se puede llegar a repetir, porque, como ya hemos visto en esta segunda consulta, tú tienes algún tipo de energía que te hace sentirte atraída o atraído hacia personas con este tipo de caracteres, con este tipo de energías. Personas muy atractivas, pero poco fiables. ¿A que sí? Me lo puedes poner en un comentario justito aquí debajo. Personas muy atractivas, pero poco fiables. Pero hay algo que siempre te empuja a estar con ese tipo de hombres, con ese tipo de mujeres. Bueno, alguno que otro todavía, o alguna que otra, todavía vas a conocer en ese sentido. Personas muy atractivas. Personas con un encanto muy especial. Personas que cuando entran en una sala la gente se voltea para verlos, porque tienen una energía especial. No significan que sean los más bellos del mundo, no, pero tienen una energía especial. Bueno, te vas a interesar por dos tipos de personas. Uno muy parecido a alguna que otra persona que ya te ha venido en el pasado. Entonces tú ahí tendrás que ser consecuente con lo que decidas hacer con esa persona. Repito, muy atractiva, suelen ser más o menos inteligentes, un carácter muy fuerte y cosas, una energía que te atrae mucho. Y luego va a venir otra persona, que es una persona atractiva, que no tiene este tipo de energía peligrosa, pero que es una gran ocasión para que tu vida voltee hacia lo positivo, hacia la abundancia, hacia la armonía, hacia el amor. Por supuesto, la otra persona... Es que hay mucha gente que me dice, yo necesito un hombre o una mujer que tenga todo esto, esto y esto. Pero luego quiero también que sea pasional. Bueno, la nueva persona, repito, son dos personas, dos tipos de personas diferentes. Es pasional también, claro que es pasional, pero tiene valores, compromiso, honestidad, fidelidad, sinceridad. Este otro o otra, porque puede ser una mujer, se puede parecer a aquellos que ya tuviste anteriormente en tus relaciones, en tu pasado. No significa que sean malas personas, pero son personas muy irregulares en su comportamiento. Esta otra persona, y lo voy a definir muy bien, el malo, entre comillas, y el bueno de toda la vida. Que también tiene carácter, pero es una persona mucho más fiable, mucho más confiable. Bueno, pues todo esto te va a venir. Así que cuidadito con esos que se parecen a los que ya estuvieron en tu vida anteriormente. Bueno, pues a ver qué te dice por aquí el oráculo de los ángeles. Bueno, pues
También para ti es el momento ideal, ha salido en la primera consulta aquí también, también para ti es el momento ideal porque vas a conocer a otras personas, pero haciendo lo que yo ya te he comentado, vas a poder atraer y retener a alguien en tu vida. Así que enhorabuena, enhorabuena. Dejamos esto por aquí, recogemos estas cartitas y vamos con la tercera y última opción que tenemos por aquí. A ver, que no se confunda nadie. Tercera y última opción. Vamos con el corazón azul, lo ponemos por aquí. Vale. Bueno, esta es una lectura muy diferente. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí personas que no han sido felices en el amor. Incluso podemos ver a alguien que posiblemente haya tenido algún trauma por una separación reciente, de una semana, de un mes o incluso de un año, como nos habla siempre muy acertadamente el As de Espadas. Y ahora, para que tú puedas atraer un nuevo amor, lo primero que tienes que hacer es sanarte. Por mucho que tú lo intentes, sobre todo en este vídeo interactivo generalizado, en esta tercera opción de tarot interactivo sobre cómo atraer un nuevo amor, tienes que tener en cuenta que la gente muchas veces no tiene control sobre sus emociones, que es lo que te están diciendo aquí. Para poder atraer un nuevo amor, para poder ilusionar, que tú ilusiones a un nuevo amor, lo primero que tienes que estar es así, libre de preocupaciones, sentirte mejor contigo misma, contigo mismo, brillar como lo están haciendo esas lamparitas, pero no así. Hay mucha gente que después de una decepción, después de estar mucho tiempo sin tener un buen amor en sus vidas, se desesperan un poco. Y claro, eso se nota. Cuando tú hablas con una persona así, la otra persona no se da cuenta, pero eso se transmite. Y tampoco estáis preparados para tener, aunque venga la persona más maravillosa del mundo, pero si tú no has logrado cerrar heridas de una relación anterior, si tú no has dejado o no has logrado dejar atrás ese trauma, esos problemas, porque me engañó, porque me fue infiel, porque me hizo daño físicamente, me ha quitado dinero, bueno, pues todo eso con mucho trabajo, que no es fácil, pero claro que se puede conseguir, por supuesto se puede conseguir, tenéis que trabajar en vuestro interior. No necesitáis, este es el error de mucha gente, que atraviesan por etapas de este tipo y yo estoy sufriendo, estoy llorando mucho, en cuanto llegue un nuevo amor, mi vida cambia. No, en cuanto llegue un nuevo amor, va a querer vivir un amor contigo, en armonía, felicidad, compasión, con amor, con prosperidad. Vamos a hacer viajes, vamos a hacer actividades, pero claro, si tú estás pensando, este hombre a lo mejor me trata como el anterior, es un nuevo amor, la vida te lo pone por delante. Dios te escucha y te pone ese gran amor que tú necesitas por delante. Pero hay que ver el daño que me hizo mi ex, porque mi ex me hizo mucho daño en el caso de que tengas hijos. No quiere a mis hijos, no los ve, porque esto no lo puedo permitir, porque ¿cómo va a estar este amor aquí contigo? ¿Se marcha? ¿Se va? Se marcha, se va. Entonces lo que tienes que hacer es dejar de lo primero, que la vida no se termina porque una persona se haya marchado. La vida no se termina porque un amor te haya dejado. No, la vida siempre continúa. La vida siempre te da nuevas oportunidades. Dios, que quiere nuestra felicidad, siempre nos va a dar las herramientas necesarias para que nuestra vida sea así, de color brillante, con el color que a ti te guste más, ¿eh? De color brillante. Repito, con el color que a ti te guste más. Pero con problemas, pensando, sintiendo constantemente en problemas, no vas a poder ser feliz, aunque venga la persona más maravillosa del mundo, precisamente por eso. Porque en tu interior no tienes la paz, no estás tranquilo. La otra persona tendría que tener una paciencia increíble para que con el paso del tiempo estas sensaciones se fuesen terminando saliendo de vuestras vidas y finalmente quedara el amor, la comprensión, pero eso más que un amor es un cuidador, es un enfermero o una enfermera lo que mucha gente necesita. Ir a terapia, por ejemplo. Bueno, eso es lo que vosotros necesitáis. Una cosa es sacar todo lo negativo que tenéis en vuestro interior para que la vida fluya. Es como un río.
Si le ponéis piedras al río, tarde o temprano vais a poner que la corriente vaya más lenta y si continuáis echándole piedras al río, llega un momento que bloqueáis el río. Pues con el amor exactamente igual. Yo entiendo que esto es muy fácil decirlo por mi parte. Aparece aquí. El colgado nos habla de bloqueos a nivel emocional o incluso a nivel físico, que hay mucha gente que por sufrir por el amor, pues ha entrado con anemia, migrañas, pérdida de peso o aumento de peso. Y lo más importante aquí, como nos hablan las espadas, es la mente. Aclarar la mente. Aclarando la mente, podrás aclarar tu corazón. Que sí, que es comprensible. El tres de espadas te lo dice. Te han hecho daño, te han hecho sufrir, no te han valorado, no te han comprendido. Es verdad, es verdad. Te lo digo, es verdad. Te han hecho mucho daño. Te mereces lo mejor. Pero también es verdad que necesitas continuar con tu vida. El Caballero de Oro nos habla de nuevas oportunidades para ti. Entonces, para que tú puedas atraer a este caballero brillante, a este hombre atractivo, no solamente físicamente, sino también de corazón, a alguien muy importante, ¿eh? Da igual si buscas un hombre, una mujer o lo que sea, da igual, pero que sean personas emprendedoras, que sean personas trabajadoras, repito, personas emprendedoras y trabajadoras, personas que quieran construir una vida con alguien a su lado. Muy importante el comienzo. El comienzo tiene que ser de forma natural. No, por favor, como ya vengo intentando, porque esto es tarot terapéutico, intentando ayudarte con estas emociones, a gestionar estas emociones, a ayudarte a quitar estas depresiones, por ejemplo, ¿no? Ayudarte con estas emociones, muy importante porque personas nuevas van a aparecer. Que te muestres así, personas, tú, que te muestres a la otra persona con ilusión, con tu brillo, con tu carisma, ¿de acuerdo? Es normal, porque la otra persona puede que te hable también de su expareja, que si le hizo la vida imposible, que le fue infiel con el amigo, es normal, porque la gente tendrá que hablar de algo, ¿verdad? Es normal que se hable de algo, pero otra cosa es continuar continuamente con los problemas, porque es que me hizo esto, porque me han hecho sufrir mucho, he sufrido mucho dolor, he llorado mucho. Estás en una etapa ahora, aunque sea un vídeo interactivo, estás en una etapa ahora de duelo, como se suele conocer, de duelo. Pero no te preocupes que van a venir nuevas oportunidades a tu vida. ¿Y cómo puedes atraer ese nuevo amor cuando conozcas a estas personas? Este es otro secreto. Salir fuera, salir fuera a la vida para poder conocer gente. Que hay mucha gente que después de estas situaciones tan negativas, como indica el colgado, te quedas en casa. No, no, yo quiero conocer un nuevo amor, pero que venga a mi casa. Hombre, el pixero puede venir, ¿no? O el fontanero cuando se te estropee el lavabo, pero mira, este es el secreto para ti de la tercera opción. Relaciones de provecho. ¿Lo ves ahí? Relaciones de provecho. Ahí está. Relaciones de provecho. Fíjate qué carta tan bonita. Relaciones de provecho. ¿Qué te he dicho yo con el Caballero de Oros? ¿Eh? ¿Qué te he dicho con el Caballero de Oros? Personas que quieran emprender, personas que ya tengan su negocio, personas que tengan su trabajo, personas que merezcan la pena, personas que brillen. Recuerda mis palabras, personas que brillen. Personas que brillen, que no solamente tengan fachada, sino que también tengan un interior. Eso lo convertirán en personas de provecho, como decían nuestras abuelas. Búscate una persona de provecho. Bueno, pues tú haz exactamente lo mismo. Una persona de provecho, pero aunque sea interactivo y generalizado, personas que vayan acudiendo a tu vida también llenitas de problemas, por lo menos durante un tiempo mantente alejado de esas personas. ¿Eh? Tú necesitas brillar, pero también necesitas conocer gente que brillen, para que así mutuamente los dos os podáis elevar en una relación amorosa, podáis tener una relación amorosa de provecho. Bueno, espero que te haya podido gustar este vídeo de tarot interactivo, terapéutico, para ayudarte con las cosas que necesitas en tu vida para poder ser feliz. Si te ha gustado el vídeo, déjame like y suscríbete al canal. Al igual que si quieres una consulta personal, ponte en contacto conmigo. Cuídate mucho,
Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.